Bendiciones para todos. Indiscutiblemente, la palabra de Dios o la Biblia es el recurso más exacto y más puntual para lograr despejar todos los interrogantes y todas las preguntas que nosotros podamos tener. Pero cuando uno escucha hombres de Dios, mujeres de Dios, capacitados por el Espíritu Santo de Dios, entrenados en toda buena obra, conforme Dios les haya dado en gracia y en dones, nos enriquecemos más, porque para eso es que Dios derrama gracia y reparte los dones del Espíritu para que la iglesia de Dios se pueda edificar o enriquecer también en el conocimiento de la palabra de Dios. Y hoy, por eso, quisiera que pudiéramos escuchar este tema importante sobre el matrimonio, pero sobre todo sobre el tema de el divorcio, recasamiento, el perdón dentro del matrimonio, en la voz del expositor Jimmy Swaggart, pero en esta oportunidad al lado de su esposa Francis. Hay preguntas puntuales aquí que ellos responden y quiero que escuchemos cuál es una de esas primeras preguntas a la que ellos le dan respuesta. Escuchemos. Ahora, te hice la pregunta ayer y creo que no te gustó mucho. Quiero volver con ella hoy de nuevo. Digamos que yo soy la descarriada y tú me vas a perdonar una y otra vez más. Esta es una pregunta puntual y va a haber, claro que sí, una respuesta puntual. Escuchemos esta segunda pregunta. ¿Deberá esa esposa o esposo, quien resulta ofendido, sabiendo que tendrán que mirar a eso por toda una vida, que tendrán constante aflicción y a más, el amargo dolor, la pena y vergüenza que hiere el corazón una y otra vez más y más? Que si finalmente llegas a la conclusión, no creo que vayan a arreglarse. No creo, pienso, estarán así toda la vida. Bien, ¿qué harías entonces? Como verás, invierto mi posición y te hago yo la pregunta. Preguntas como estas, porque hay más, vas a escucharlas aquí con su respuesta. Esta pareja hermosa de Dios, Jimmy Swaggart, su esposa Francis, hablan de este tema importante. Y al final estoy aquí de nuevo para que reaccionemos a este maravilloso tema e importante tema. Nos vemos al final del mensaje. Francis y yo discutimos el tema de que si el marido pudiera también ser la esposa, cualquiera, mas si el marido pidió perdón por su falta y pese al trauma, dolor que la familia ha sufrido con tan terrible experiencia, y si él, a pesar de prometer no hacerlo, él es cristiano, vuelve y cae de nuevo, con limpio corazón, él pide perdón a Dios, después de esa caída pide a ella le perdone y ella lo hace por segunda vez, y esto continúa así una y otra vez. Ahora, te hice la pregunta ayer y creo que no te gustó mucho. Quiero volver con ella hoy de nuevo. Digamos que yo soy la descarriada y tú me vas a perdonar una y otra vez más. Bien, no importa quién sea. Si ese individuo pide con sinceridad y realmente desea el perdón, por tantas veces es una cosa horrible y ha de causar aflicción por toda la vida. Mas si éste regresa y pide perdón, no importa que sea una vez, que sean 10 o sean 20, esta experiencia sería increíble. Mas tú o yo, cualquiera, bíblicamente, humildemente, ante Dios, debe perdonar al otro y tratar de que funcione. ¿Sabes por qué? Yo te escucho. Muy bien, he aquí la razón. Y creo que resulta obvia. Si la persona desea ese perdón, aunque él haya pecado una y otra vez, la esposa o el esposo, quien resultare ofendido, está obligado a perdonar porque debe de confiar que Dios ha de sacar esa
persona de esa terrible situación por la cual ella atraviesa. Y el matrimonio, una vez más, se hará fuerte y bello, cual debe ser, con todo borrado por Dios. Eso ya pasó. Bien, demos un paso más. Mas si la persona continúa volviendo por perdón, si repite en esa situación, muy pronto veremos que él no habrá de volver, no se preocupará más, no ha de regresar a pedir el perdón. Muchas veces es así, pero otras veces no. A veces la persona es del todo sincera y cae por su debilidad, pues es vulnerable y débil del todo. Esto no quita el dolor ni alivia la pena que toca a los dos. Vamos a decirlo y aún iremos un paso más allá, hasta algo peor, ya que en esta vida todo sucede. Bien, digamos que, y algunos de los que me observan pueden tener un problema igual, de un lado o del otro. Digamos que ya el marido o la mujer vuelven con sinceridad pidiendo perdón, son realmente sinceros, y vemos este arrepentimiento, pero se repite una y otra vez. Y Jimmy Swaggart, esto al final no se revela como un hogar feliz en el que el culpable mejore y eventualmente se desarrolle como un buen cristiano y entonces la situación se resuelva. No logra eso. Bien, esa es la cosa ideal. A veces eso sucedería, mas digamos que no pasa. Deberá esa esposa o esposo, quien resulta ofendido, sabiendo que tendrán que mirar a eso por toda una vida, que tendrán constante aflicción y a más, el amargo dolor, la pena y vergüenza que hiere el corazón una y otra vez, más y más. Que si finalmente llegas a la conclusión, no creo que vayan a arreglarse. No creo, pienso, estarán así toda la vida. Bien, ¿qué harías entonces? Como verás, invierto mi posición y te hago yo la pregunta. Estaba pensando en eso. No des de lado. ¿Qué harías? ¿Qué harías tú? Bien, yo como cristiana sentiría que debía agotar las posibilidades, ¿sabes? Muy bien. Tratar... Déjame decir, ella dice bien. Es mi esposa y temo que vaya a decir mucho más. Tengo miedo de lo que dirá. Porque me ha dicho Jimmy Swaggart, si alguna vez te enredas y caes, yo te mataré. Así, yo sé, y es la razón que no quiero hable mucho de este tema. Bien, para llegar hasta el fondo, y eso es, si eso sucediera, y ha sucedido muchas veces, ese cristiano, quien fuere, ambos son cristianos, entienden, muchos no lo entenderán, ¿por qué? ¿Cómo pueden serlo y caer? Puede decir al estar ante Dios, Señor, perdóname, traté de hacer lo mejor posible, pues todo cristiano está obligado ante Dios a hacerlo. Malo como parezca, terrible como fuere, bien, vamos un paso más allá, vamos un poco más lejos, ya ve, porque no puede trazar una línea. Usted puede trazarla y decir que todo cae bien de un lado o del otro, y habrá algunos que tomen una posición neutral. Así es como funciona. ¿Qué si la esposa, y una vez más, aunque uso el esposo, no quiero parecer despreciable con la parte ofensora, que es quien hace todo lo malo? La esposa cristiana, y aquí tenemos algunas cosas que vamos a decir. Yo vuelvo otra vez y de nuevo caigo. Regreso y te pido perdón. A los 6 meses sucede de nuevo, se repite el caso y así es que yo caigo una y otra vez más. Actitudes cristianas demandan que tú me perdones. Si soy yo sincero, si no estoy haciendo una burla de todo eso, sino que soy en verdad sincero, digo que te amo y aún yo sigo flirteando. ¿Ves? Caigo solo por mi debilidad. Soy débil, en ese aspecto tengo un problema severo. Y déjeme aclarar que ha sucedido por 3, 4, 5 años, 10 años, lo que sea. Y después de eso, mental y psicológicamente, y aún espiritual, has desfallecido.
y estás a punto, Eso es lo que quería decirte. ya no lo toleras más. Cierto. Estás llegando al lugar en que no importa lo que diga la Biblia. Claro que sí importa, todo en este mundo importa, mas tú estás volviéndote loca, estás chiflada, enfurecida, enajenada. Y tenemos casos así que se repiten una y otra vez. Y no digo que esto sea una escena, no digo que sea una excusa, no lo es. Yo digo, el hombre es sincero, ella también es sincera, mas ella sufre, se siente como encadenada en una prisión y va a volverse loca. Seguro habrá de terminar en un manicomio o de cualquier otra forma fuera de su mente. Y no quiero decir que ella no quiera ser feliz, no quiero decir esto. Lo que digo es que se chifla después que estas cosas pasan y pasan una y otra vez. Ella toma muchas aspirinas y además drogas y también visita doctores. Dice usted bien, si ella es cristiana se supone debía orar a Dios y tomar fortaleza de parte del Señor y servir a Dios de corazón y Dios le dará fuerzas. Sé muy bien todo eso. Mas de hecho lo que está haciendo es destruirla. Eso es correcto, la está destruyendo, total y por completo. Bien, es fácil para mí estar aquí en estas dos líneas que el productor me señala y alzar mi dedo hacia la cámara, allí, y decir después de tener el micrófono junto a mí, señora, o pudiera ser hombre, debe de continuar perdonándolo repetidas veces, debe seguir haciéndolo aunque la lleve a un manicomio. Su compromiso fue con el Señor. Ahora, eso es muy fácil de decir, solo requiere un soplo, mas es diferente con esa mujer. Ella está a punto de sucumbir. Bien, Jimmy Swaggart, ¿qué quiere entonces que haga? Y sabe, es cosa extraña, pero siento la presencia del Señor aquí. Lo siento, porque creo que algunos de ustedes han caído en este terrible, terrible problema. No puedo tolerarlo más. Quisiera, he tratado, Dios sabe que he hecho todo cuanto yo sé y estoy casi lista para que me encierren. No puedo más. He pedido fuerzas, no creo puedo soportarlo por más tiempo. Si yo vivo con él más tiempo, y aunque tal vez sea sincero, yo no sé, y quiera conservar el hogar, estoy a punto de perder mi mente. Tras repetidos perdones. En mi corazón perdono, mas estoy llegando mentalmente donde no puedo más. ¿Qué hago entonces? Esa es la pregunta que millares de personas se enfrentan hoy en día, y esa esposa, o bien pudiera ser el esposo, quiere hacer lo correcto. Ama a Dios de corazón. ¿No es así? Y muchas veces ama al individuo de Aman corazón. también la persona. ¿Pedirá Dios que ella vaya más allá de donde pueda ir y hacer? ¿Lo hará? No creo lo haga, porque su palabra dice que no habrá de imponer ninguna carga más que la que podamos soportar. ¿Entienden? Hablamos de situaciones extremas. Al predicar el Evangelio, sería fácil para mí llegar y señalar con el dedo a cada uno de los casos diciendo, cada hogar permanecerá o fracasará por sus propios méritos, mas no soy Dios. Pero me es fácil trazar una línea y decir, así es. La única respuesta que puedo dar es esta. Cualquiera que sea la decisión, tendrá que ser entre usted y Dios. No puedo responder. Conozco pastores que llegarían aquí y dirían, vas al infierno si lo dejas. Otros vendrían y dirían, deberías haberlo dejado hace mucho tiempo. Mas no me inclino a ninguno de ellos. No sé la situación. Y solo sé esto. En todo este evangelio, y oigan bien, con atención y cuidado,
Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios piadoso, y servirle a Él no es esclavitud. Tampoco hay cadenas en el Evangelio. Ahora, algunos escribirán y dirán, esa no es la respuesta que debías haber dado, esa es la única que puedo dar y no creo hay otra. ¿Qué ibas a decir? Los hijos que hay en esa unión, que ven tales cosas suceder, ¿qué harían sobre eso? Eso es duro, es probable que ¿Permanecerías sufrirán. tú en una situación en que tus hijos podrían arruinarse totalmente? Bueno, ¿estás hablando de un caso extremo o de un matrimonio nuevo? No, voy al caso extremo. Como cristiana tendrás que ir al límite, no tienes otra alternativa. El límite es algo que el individuo decide. Veamos, por ejemplo, el alcohol. Ya sabes, de las cartas que llegan a la oficina de señoras con esposos alcohólicos y están en el hogar con los hijos sin nada para alimentarlos. Porque él está borracho. Sí, ha gastado el dinero ganado, se lo ha bebido, y en una carta que leí hace unos días decía, sabe, hermano Suaga, no hay alimentos en casa y hay 2 niños, ¿qué debo hacer? Es una dama cristiana que tiene esos extremos. Se casaron sin ser cristianos, pero después ella fue salvada y tiene ahora esta situación. Ella dice, lo amo, pero no puedo dejar a mis hijos sin alimentos, sin nada que comer. Bien, ¿debo yo permanecer o dejarle y tratar de hallar mejor vida para mí y mis hijos? ¿Haces una pregunta o estás haciendo una afirmación? Hago una pregunta, porque este problema de alcohol es un asunto serio y toma el dinero de los hogares. El alcohol no es causa para el divorcio. El Señor nunca mencionó el alcohol más. Hay diferencias culturales hoy. Los días del Señor eran algo diferente. El alcoholismo es un grave problema en los Estados Unidos y el resto del mundo. Entonces no era un problema como hoy. De hecho, no existía antes como ahora. Bueno, creo que tenemos una pregunta aquí que es casi un enigma, como la que hablamos antes de aquel esposo cometiendo adulterio una y otra vez y otra vez y otra vez. Francis habló de un esposo que no es cristiano. En la carta recibida, el hombre no es cristiano, la esposa sí. Eso es correcto, ¿verdad? Sí, sí. Él es un borracho y ha creado una situación que resulta intolerable, un gran problema que resulta increíble. La única respuesta que podría dar yo aquí sería la que voy a decir. Primero, y repito, no trace usted una línea de este lado esto y de este lado lo otro. Cada situación tiene sus propias reglas. A muchos no les gustará esto, pero es lo único que puede ser. La esposa cristiana, solo puedo responder así, debe hacer todo lo posible para que tal unión funcione, pues es probable que es la única esperanza de ese esposo perdido y sin Dios. Si lo deja, él está condenado al infierno. No es seguro, mas pudiera ser, pues no es probable que nadie vaya a cuidar de él, a orar por él o por su alma y por su espíritu. En vista de esto, y es por ello que el terrible trauma del divorcio causado por todo esto, que ella debiera hacer todo aquello en su poder, tratando de salvarlo, porque a veces triunfan. Muchos se salvan por la gracia y el poder de Dios, se han liberado, han cambiado y han traído al esposo o la esposa a Jesucristo, por su perseverancia y por su fe en nuestro Dios, por ese buscar a Dios para su alma. Mas de esto que hablamos nos lleva a los casos que son extremos. Estamos yendo hasta los límites, hasta unos ejemplos que encajarían en algunas de las telenovelas. A ese caso en que la esposa está allí mirando cómo se desintegra. Ahora,
Quien quiera separarse a la primera dificultad o problema diciendo, yo voy a dejar a ese bobo, esa sí tendrá problemas, pues se casó con él. ¿Saben lo que digo? Más el ejemplo de que habla Francis, ambos no eran salvos al casarse. Y ahora la señora es salva y comprueba su equivocación, mas usted no puede arreglar los platos después de rotos. Así es que vamos a los límites y ella se arruina. Está finalmente llegando al máximo después de años tras años y la unión no mejora sino que va de mal en peor. Yo pienso debe aplicarse igual trato que al del ejemplo antes mencionado de la esposa cristiana, la que perdonaba al esposo mujeriego una vez tras otra y otra vez. Tú eres esposa y yo he preguntado a ellas en muchas oportunidades, ¿quién sería peor para ti? ¿Un esposo mujeriego, galanteador, tramposo, infiel, una y otra vez y otra vez y otra vez, o un borracho? Siempre que ese marido está en la casa, bebe con una cerveza en la mano y borracho todo el tiempo y usted no puede ni siquiera conversar con él. Él se bebe todo lo que gana mientras la priva a usted en lo absoluto y ese matrimonio es una burla. ¿Cuál de ellos es peor? ¿Sería el esposo mujeriego que la engaña y el que pide perdón, o aquel que no la engaña y está todo el tiempo borracho? ¿Quiere decir a cuál de ellos toleraría mejor? Sí, ¿cuál de ellos tolerarías? Yo no quisiera decir, más el primero que mencionaste, el alcohólico, sería algo que yo no podría, me parece, tolerar. ¿Sabes? Yo por un periodo de tiempo pienso, podría estar y amarle y tratar de ayudarle, mas ya lo dije antes, toda mujer que ame a su esposo con ese amor, va también el respeto, y si pierde el respeto a ese hombre, su amor se pierde al momento. Bueno, deseo aclarar bien a todos, y lo sigo repitiendo, debo hacerlo con el fin de evitar incomprensiones. Hablamos de los casos extremos, de aquellos en que las personas por años han llorado y orado a Dios. Dirá, si ella tuviera fe, su esposo se salvaría. No necesariamente. ¿Qué diría usted de Jesús? ¿Judas se perdió y duda usted de la fe de Jesús? Quizá ese hombre no se salve por su rebeldía. Y otra vez yo lo repito, lo remacho cual clavo. Esa esposa ha de pedir a Dios que le brinde fortaleza y permanecer con él tanto como le fuera posible. Pero hay algo que debe recordarse y es que somos humanos. Yo no puedo imponer una carga que yo no puedo llevar. Soy ministro del Evangelio y es mi responsabilidad predicar la palabra, no importa si gusta o no gusta lo que yo diga. Mas la Biblia no dice realmente nada de esta situación que menciono. Mas si estuviera allí, yo oí a un predicador decir una vez, él me señaló en la cara y dijo, si se divorcian, no pueden casarse más, etcétera, etcétera, etcétera. Yo nunca he tenido un divorcio, mi esposa, mi hijo, o cualquiera que sea, así que no sé mucho de ello, ¿ven? Pero años después yo volví a ver a ese predicador, su hija se había casado, creo, con un pícaro, para ser sincero, y ella se divorció. Para serles franco, él la dejó, abandonó el matrimonio, dejó la chica sola, y entonces aquel pastor dijo, tengo que tragarme mis palabras. Él no podía decir a su hija de solo 22 años, tienes que vivir sola el resto de tu vida porque ese pillo te abandonó. Hablo con franqueza, espero que me estén entendiendo. Pero si Dios es amoroso y es tierno y ama a la ¿Seguro? persona que hace el daño aquí, ¿sabes? Él lo ama con un amor que no puedo explicar, más me ama a mí también. Seguro que sí. Y, ¿sabes? Para mí tratar de vivir en esa situación que me está destruyendo poco a poco y no me deja prosperar. No creo, ya de hecho estás destrozada. Es así. Yo no pienso que Dios espere que yo pueda continuar en esa situación. Muy bien, esa situación se repite no para Dios, sino para el individuo.
Si ella ha de fugarse al primer signo de dificultad, entonces tiene dos problemas en sus manos, el de un esposo que es el ofensor y el de una esposa que no quiere dar una oportunidad, pues no quiere usar su fe y confianza en Dios. Mas de nuevo estás hablando de una persona que permanece así año tras año tras año. Y la situación no mejora y por el contrario es peor, hasta que mental y físicamente se abusó tanto de ella que no tiene salida y prefiere la muerte antes de sufrir más. Dirá esa esposa: bien, debo permanecer aquí y así morir. O creo quiere permanezca, quiere que conservemos el hogar. Ahora, muchos dirán, ella debe hacerlo. Yo puedo decir, debe hacerlo, mas terminaré destruyendo los dos. ¿Ven? El ebrio ya está destruido y la esposa, sé que voy a ser censurado en esto, la esposa está al borde de la destrucción y yo puedo dar la orden y decir, debes quedarte allí, debes permanecer. Mas no sé si debo hacer eso. Yo debo dejar eso a una decisión entre usted y Dios. Yo no puedo contestar. Yo debo dejar todo ello a usted y a Dios. Es como matar a los hijos y nunca se sobrepondrán. Hace unos días leí un artículo que dice que los hijos nunca se sobreponen y así es. Y eso es normal, pues el corazón de los hijos se desgarra cuando un divorcio sucede. Todos sabemos que los divorcios abundan y es una señal de los tiempos. El problema moral es despreciable, también fue en tiempos de Jesús. Muy bien, ¿cuál es la base del divorcio? Busquemos en nuestras Biblias Mateo 5 y 32. Jesús hizo una declaración aquí, Mateo 5, y el verso 32 dijo: pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que la mujer adultere, y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. Así que, ¿cuál es la base para el divorcio? Hoy la ley puede dar muchas causas, crueldad mental ciertamente, es algo que no se puede hacer a un lado sin observarlo, porque es una cosa real. Ayer hablamos sobre la embriaguez o el alcoholismo, y es un estado crítico que empeora más y más y más hasta que la parte ofendida se encuentra viviendo como un vegetal. ¿En qué situación se encuentran ellos? ¿Y qué causa hay para el divorcio? Jesús hizo la declaración que yo leí, y en esencia él dijo que la fornicación sí justifica que haya divorcio. Y eso necesita una explicación. Estamos hablando, y anteayer discutimos cómo hay cristianos que se ven envueltos en estas cosas. No quiere decir que porque una parte haya cometido fornicación no se puede hacer un esfuerzo para que el matrimonio siga unido. No importa lo que pase, se debe hacer todo esfuerzo para que ese matrimonio continúe, pues el divorcio no es solución. Si la situación se hace intolerable, y Jesús usó la palabra fornicación y fue dirigido por el Espíritu Santo con mucha astucia y que calza la situación muy bien y perfecto. Él, cuando les hablaba, repitió varias veces y otras lo omitió, mas solo usó la palabra fornicación. Hay otra causa para esto, mas la que Jesús usó fue la fornicación. ¿Y qué es fornicación? Mucha gente piensa de esto como el pecado que una persona soltera comete, mas no es así del todo, absolutamente. Realmente no tiene que ver. Luego otros dicen que fornicación es adulterio, mas tampoco es lo mismo. No son lo mismo. La fornicación tiene muchos significados. Primero es incesto o perversión. Y quiero pensemos de esto un momento. Y la perversión puede llenar al mundo de psicología normal mediante homosexualismo, lesbianismo y demás. Y veamos eso.
El incesto es uno de los pecados excesivos aquí en América, y puede ser dicho de Canadá y supongo que todos los otros países. Alguien escribió un libro que recién leí, era tremendo, sobre psicología, y la dama que lo escribió no sabía cómo daba en el blanco, pues dijo que en cada civilización que ha caído, mucho antes de su caída, ha habido 3 características que han tenido lugar, y estas siempre han sido las mismas, las cuales son incesto, homosexualismo y el abuso sexual de niños. Y hay en psicología un término para esto que realmente no estoy seguro cómo pronunciarlo, pero Jesús decía que la fornicación es primero que todo el incesto, o sea, relaciones anormales como homosexualismo o lesbianismo. Si uno de los dos está en este terrible problema y no quiere ayuda, más permanecer en él, entonces la parte ofendida tiene derecho al divorcio, según las Escrituras. Estos pecados son terribles. Pienso que uno, al mirar automáticamente esta situación, puede decir que es casi imposible continuar, y vamos a verlo más de cerca y voy a hablar con cuidado. Pero incesto es, no hablando con mucho detalle, pues es algo tan penoso y horrible que la gente no quiere que se descubra, por lo que tratan de esconderlo. Viven en una terrible esclavitud que hace que un individuo quiera tener relaciones sexuales o amoríos con su propia familia. Y esto coloca la situación en tal escenario que hace a la gente perder la paciencia, y al niño a quien este pecado ha sido cometido, casi siempre se desvía en la vida. Si la madre, digamos así, pues siempre pongo al padre haciendo lo malo, mas es malo de cualquier parte. Y si uno de los dos es cristiano, con cuidado y amor y educación, hablo ahora de educación cristiana, si esa madre busca a Dios y le pide ayuda, o el padre, como sea el caso, ese niño puede salvarse. Mas la mayoría del tiempo, triste y real, tal niño está desviado y nunca lograrán encontrarse a sí mismos teniendo una opinión errada del sexo opuesto o aún de su sexo, o cualquiera sea el caso, a causa de lo que han pasado. Y muchas veces estos niños sienten que por haber sido llevados a esta tan terrible situación, sienten que ellos no son buenos y que no tienen ningún valor, pues ellos son inservibles. Pues si no fuera de este modo, el individuo que perpetró el pecado contra ellos no lo hubiese hecho. Y crecen con el sentir que no son nada, no sirven, son malos, no tienen ningún valor en la vida. Y no todos, mas muchos piensan así. Creo que los psicólogos estarán de acuerdo con esto, aún no sabiendo yo mucho de psicología. Mas por esa razón es tan malo, pues peca contra sí mismo. Pues cuando un hombre o una mujer abusa de su propio hijo o su nieto o su nieta, como sea, está abusando de sí mismo, peca contra lo natural. Y Jesús dijo, si una persona es culpable del pecado de fornicación, el cual significa incesto o el homosexualismo o lesbianismo, entonces la parte ofendida tiene derecho al divorcio y nuevo matrimonio. Lo que he explicado, creo, es totalmente obvio y casi nadie se opondrá, mas el segundo significado realmente tiene 3, pero el segundo es un poco diferente y mucha gente no entiende todo, y es esto: la gente piensa que si un esposo o esposa cometen adulterio, entonces
que ese esposo o esposa son culpables de fornicación y por lo tanto la parte ofendida tiene derecho al divorcio. Mas esa palabra no significa eso, no del todo. Se los voy a explicar. Realmente su significado es adulterio repetido una y otra vez, de nuevo, un hombre o mujer que no han caído en un amorío, si se puede usar esa clase de término, pero como un monstruo constantemente están buscando miembros del sexo opuesto para cometer sus pecados. Ese es un fornicario. Ejemplo es David, culpable del horrible y terrible pecado de adulterio que él cometió con Betsabé y condenó a su esposo Urías a muerte. Fue un asesino, lo mismo que un adúltero. Tomó a Betsabé, que debe haber sido muy bella, y el abuelo de ella, Ahitofel, que era un consejero de David, uno de los hombres más sabios y quizá el más sabio sobre esta tierra en aquel día. Esto destruyó a Ahitofel, pues estaba dolido y trató de guiar una insurrección o rebelión contra David juntamente con Absalom y terminó suicidándose. Así es, el pecado obra como el cáncer. Mas David era un adúltero, pero no fue un fornicario. ¿Ves? David tuvo amoríos con Betsabé y ella quedó encinta. David quería cubrir su pecado y embriagó al esposo de ella. Duro es pensar que David, que escribió los salmos, hiciera esto, mas lo hizo. Sabiendo que ella estaba encinta, él era culpable, pues fue el que hizo tal falta. El esposo de ella estaba en el ejército con Joab, así que no era el responsable del estado de ella, y al salir esto a la luz, ¿qué pasaría? Un pecado llevó a otro, por lo que David manda a traer de la batalla a Urías. Les mostraré el lugar cuando encuentre mi indicador. David estaba en Jerusalén, y aquí en Raba era donde peleaban Joab y Urías. Ahora es llamado Amán, que es la capital de Jordania. Era Filadelfia en tiempo de Jesús, y en tiempo de David se llamaba Raba. Así que David mandó a traer a Urías a que viniera a ver a su esposa, y así no habría duda de quién era el bebé, pues todos pensarían que era de Urías. Mas él diría, no, yo no hice esto. Y Urías, no sabiendo nada sobre esto, entonces dijo, mi capitán Joab y sus siervos están peleando en el campo, y había yo de venir a mi casa a gozarme con mi mujer. No, yo no haré tal cosa. Y aún así David lo embriagó, tratando de que se consumara la unión, y así pensaría que él era el padre. Pero Urías no quiso. No, lo hizo sin saber. Lo que David había hecho era un pecado despreciable, sucio, horrible y malvado que David cometió. Y al no resultar, David mandó a decir a Joab, poned a Urías en lo más recio de la batalla, y allí murió. Saben, David sufrió por esto el resto de su vida. Y así David fue un adúltero, mas no fue fornicario. La Biblia dice que Esaú fue un fornicario, porque Esaú continuó una y otra vez, pues era una de las cosas que Esaú quería hacer. Yo sé que hace un tiempo estuvimos aquí en Petra, verán unos cuadros de esto ahora mismo, y Petra, yo no sé, está situada cerca de aquí. Fuimos de visita allí, y hay posibilidad que Esaú viviera en este lugar, cuyo nombre entonces era otro. Pero Esaú pasó su vida entera conquistando al sexo opuesto. Eso era fornicación, y con todas sus conquistas amorosas, lo que hizo repetidamente, vivió para la carne. Por lo que hay diferencia entre David y Esaú. Uno fue adúltero y el otro fornicario. Todo fornicario es adúltero, mas no todo adúltero es fornicario. Si tu esposo o esposa
cometen el pecado de adulterio una y otra vez y otra vez y otra vez de nuevo, con diferentes personas, quien sea, entonces se constituye en un fornicario y habrá base para el divorcio. Tercero, realmente no se aplica a nosotros hoy, se usa simbólicamente varias veces refiriéndose a la adoración de ídolos y es por definición la compañía con prostitutas en el campo de la adoración de ídolos y demás. Mas la compañía con prostitutas ciertamente se puede aplicar hoy y estará bajo el título de lo que hemos estado hablando. Y esta base de fornicación que Jesús dio es causa para el divorcio y nuevo matrimonio. Pero hay otra causa de la que mucha gente no piensa y no lo reconoce a veces. En 1 Corintios, capítulo 7, 1 al 16, busquemos en nuestras Biblias. 1 Corintios, capítulo 7, versos 1 al 16, leeré una parte en los versos 15 y 16. Puedes leer el resto y habla del hombre y la mujer y del matrimonio. Versos 15 y 16, 1 Corintios 7, y si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, sino a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes, mujer, si harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, hombre, si harás salvo a tu esposa? Muy bien, ¿de qué está hablando Pablo aquí? ¿Y qué decimos que es la segunda base para un divorcio? Esta segunda base es por deserción. Y voy a explicarlo así, de forma simple. Si un hombre es salvo, he estado poniendo al hombre como mal ejemplo, ahora lo usaré como buen ejemplo. Este hombre es salvo, su esposa no. Ella no ha dado su corazón a Dios, mas eso no es razón para un divorcio. Solo porque él es salvo y ella no, o ella es salva y él no, no hay derecho al divorcio. Pero digamos que ese hombre se esfuerza, disculpen, en vivir para Dios, y la esposa no quiere vivir para Dios, ella no desea eso, mas quiere las fiestas, tomar licor, jugar por dinero, quiere hacer esto y aquello otro, y es un tormento constante diciendo continuamente a él, puede ser viceversa, y ella siempre dice a él, estoy cansada de oír de Jesús y de estas cosas de Dios, cansada de oír de la iglesia, hasta hoy lo he soportado, pero ya no puedo más. ¿Será causa de divorcio? No. Entonces, ¿de qué habla Pablo? Él dice aquí, mas si el incrédulo se va, no dice si el creyente se aparta, solo porque el esposo no es salvo o la esposa no es salva y viven en santo infierno, término ridículo. Así que el cristiano no puede irse y decir, ya no soporto más. Pero si la persona que ofende dice, me voy, estoy cansado de la iglesia, de Dios y de todo esto, pues solíamos ir a centros nocturnos a divertirnos y ya no quieres ir, solo piensas en la iglesia, mejor me separo. Esto es lo que Pablo dijo, si el incrédulo se separa, que se separe, es decir, no lo detengas. No está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en tal caso. Y alguno al leerlo dirá, sí, se separan y en este caso sigue un divorcio, pero no quiere decir que la parte ofendida, no el ofensor, mas el ofendido, puede casarse. Y aquí hay otra declaración, y aquí en la palabra de Dios yo no veo nada sobre un divorcio que tenga bases legales, para que el individuo se vuelva siempre a casar. Y si la Escritura da autoridad para un divorcio legal por las causas ya vistas, mas no da autoridad para un nuevo matrimonio, entonces no tiene sentido. De aquí la razón por qué el Señor dijo, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En tal caso, mas recuerda esto, no quiere decir
que si hay un yugo desigual con un cristiano y el otro no, y el que es cristiano dice, ya no puedo soportar esto, no puedo sostenerlo ya más, él no vive para Dios, ella no vive para Dios, yo me separo. No, es incorrecto. Solo porque una parte no es salva, no es causa para divorcio. Pablo dijo que la persona no salva es santificada por el que sí es salvo. No es que sean salvos, mas quiere decir que el matrimonio es santificado por el que es creyente. Así que eso no les da base para el divorcio. He oído de predicadores que han sido salvos y sus esposas, y hablo de predicadores, hombres que han sido salvos, llamados a predicar, y su esposa no quiere vivir para Dios, y ella ha dicho, no quiero tener que ver con nada de eso, me aparto, y lo hacen por el Evangelio. ¿Tiene ese hombre que quedarse solo el resto de su vida? Pues no puedo decirle lo que debe hacer, eso es entre él y Dios, pero por lo que dice esta Biblia, que recién les leí la versión escritural, que el individuo puede, si la parte que ofende se separa por la causa del Evangelio, no por otra razón, mas por el Evangelio, tiene derecho al divorcio y a un nuevo matrimonio. Y hay quizá algunos no estén de acuerdo, pero así es, de esa forma lo veo. Luego quede un nuevo cristiano que antes se había divorciado. ¿Qué es sobre esto? Lo explicaré de esta manera. Hay un hombre y una mujer, se habían divorciado en su vida pasada cuando vivían sin ser salvos, pero ahora han dado sus vidas a Jesucristo. ¿En qué estado pone a esa persona? Déjeme decirlo de nuevo porque esta es una situación muy delicada. Hay un hombre y una mujer, son esposos. Antes se habían divorciado y hoy uno de ellos o ambos vienen al Señor, ya son salvos. ¿Qué de esas acciones pasadas? No estoy hablando de causas escriturales para el divorcio, solo hablo que estaban en el pecado y se apartaron y cada uno se fue. Ellos no eran salvos, no conocían a Dios, no vivían para Jesús, no eran cristianos, y se casaron con otra persona, pero ahora son salvos. Pues eso ha sucedido incontables veces. ¿Qué es lo que deben hacer esas personas? ¿Qué se puede hacer sobre esos divorcios? Bueno, la respuesta es que no puedes hacer nada sobre esto, nada. Y reconoce Dios ese matrimonio como válido en el presente, aun cuando la mayoría fueron hechos ilegalmente en cuanto a la Escritura concierne. Sí vale ante Dios, por la simple razón que vivir en estado de condenación no ayuda. Habiéndose divorciado en el pasado de su vida, fíjense bien lo que digo yo, ya que el divorcio está en el pasado, deben separarse y dejar el individuo con el que se han casado, sea esposo o mujer, y debe intentar reconstruir el anterior, es decir, el primer matrimonio. Ahora, por extraño que sea, para ser sincero y por imposible que parezca, hay muchos predicadores que han defendido esa política en el pasado. Decían a los nuevos creyentes que buscasen a sus antiguos cónyuges, se casasen otra vez sin tener en cuenta la situación o las razones para el divorcio. Para empezar, es casi imposible reconstruir un matrimonio que se ha destrozado. Es como intentar pegar los pedazos de los platos rotos. Es en verdad una locura. No se puede hacer. Muchas veces han nacido hijos en el nuevo matrimonio y tal vez el primer cónyuge se ha vuelto a casar
y no se puede cambiar aquella situación. Bueno, es decir, crearías más problemas intentando arreglarlo que dejándolo como está. Algunos dirán, ¿qué me dice de esos casos aislados en los que no hay hijos y el otro esposo, el primer cónyuge, no ha vuelto a casarse, no debe divorciarse de la segunda y regresar? Si se aplica a esta situación, bueno, veamos Deuteronomio 24, verso 1 al 4. Yo no lo leeré, pero puedes hacerlo tú. Está en la pantalla, Deuteronomio 24, 1 al 4. Y podríamos hasta creer que Dios prohíbe eso. Puede estar prohibido por Dios y también ser mandato en contra, porque creo que si nos parásemos a pensar, comprenderíamos. Uno diría, bueno, hermano Swagger, ¿qué pasa con la persona casada, divorciada, que no ha vuelto a casarse y tampoco el otro, 6 meses después, 1 año, 2 o el tiempo que sea, y son salvas o puede haber posibilidad de reconciliarse? Dices que no pueden volver. No dije eso. Si no lo han hecho, aunque haya divorcio y el otro cónyuge no haya vuelto a casarse, puede haber divorcio, pero sería ciertamente permisible, pues es una de las grandes amalgamas del Evangelio reunir a esas personas. Y debido a que no se han casado con otra persona y la primera no se ha casado, ¿podrían volverse a casar? Claro que sí. No hay nada mal desde el punto de vista bíblico, pero que alguien lo deshaga por propia voluntad, intentando renovar el primero, es necio y no sirve. Y cualquier predicador que lo recomiende, sinceramente no sabe lo que hace y es un consejo equivocado que causará más dificultad y más problemas que dejando la situación tan cual es. Ahora bien, he aquí el problema más grave. ¿Reconoce Dios los matrimonios subsecuentes al divorcio? Y expresándolo de modo que exista una base que lo haga más duro todavía. Digamos que el hombre o la mujer no debía divorciarse ni casarse, lo hizo ilegalmente según la Biblia. No había base para el divorcio, pero lo hicieron, bien o mal, mal aquí, y se volvieron a casar nuevamente. Tanto si eran cristianos al hacerlo o pecadores, poco importa realmente, dejémoslo en el pasado, sea como fuere. De nuevo casados, algunos por desgracia varias veces, 2, 4 o 5 veces. Es un pensamiento horrible, pero pasa mucho, cada vez con más frecuencia. Muchas de las estrellas de Hollywood, actores, actrices, etcétera, lo han hecho lamentablemente casándose 5, 7 u 8 veces, y hasta muchas personas que nada tienen que ver con Hollywood han hecho lo mismo. Bien, ¿de qué modo Dios ve esta situación? ¿Acaso Él, aunque somos agentes morales libres, podemos hacer lo que querramos hasta cierto punto? Puedes ir y buscar un sacerdote, un juez, un predicador o cualquiera que ate el tradicional lazo, haciéndolo legal según la ley del país. Pero ¿qué opina Dios de ello? De eso hablamos. Dice Él, al ver la situación, lo han hecho, pero yo, hablando de sí mismo, no les reconozco como que fueran ellos esposos legítimos. Hay una enseñanza según la cual el único matrimonio que Dios reconoce en el cielo es el primero. ¿Es correcto? Quiere decir que los cientos de millones, de los millones de seres que hoy están casados con divorcios anteriores, estando equivocado o no, eso poco importa. Y digamos que se equivocaron al hacerlo, no tenían base bíblica, y Dios dice, eso no es, el que 2 personas vivan juntas no hace que Dios lo considere un matrimonio. ¿Es correcto? ¿Está bien? ¿Es eso conforme a la Biblia? Bueno, se dice que la primera persona con la que uno se casa
Dios la reconoce como compañera y los posteriores matrimonios no son reconocidos por Dios. Pero es contrario a la verdad. No tiene apoyo bíblico. Algunos me escuchan con atención diciendo, quiere decir, hermano Swagger, que Dios perdona o aprueba matrimonios posteriores contraídos ilegalmente según la Biblia. No, yo no dije eso. No digo que perdone o apruebe futuros matrimonios. Quizás sí, no lo sé. Será según sea el caso, cada uno conforme a su mérito o falta de él. No digo que Dios pueda odiarlo o que esté totalmente en contra, pero reconoce él que ese hombre sea el esposo de esa mujer y que ella sea su esposa. ¿Es así? De eso estamos hablando hoy. No hay duda de que en muchos casos lo condena, aun cuando no había base bíblica para ello. Pero escuchen, él sí reconoce los votos matrimoniales, aún hechos por segunda, tercera o cuarta vez. A ver si le entiendo, Jimmy Swagger. Dice usted que aunque esté equivocada la persona, no tuviese una base bíblica ni legal de ninguna clase, que ese hombre o esa mujer legalmente casados por el Estado, por el predicador o por quien sea, es posible que Dios esté dispuesto a reconocer al hombre como esposo y la mujer como esposa. Sí, claro. No digo que lo apruebe, pueda que no lo apruebe, que lo odie y esté en contra de él, pero en cuanto a ser unión legal que los ata, Dios la considera una unión legal, es decir, una persona casada con otra en estos momentos. Sin tener en cuenta otros matrimonios, Dios la considera esposa y esposo. Vea Deuteronomios 24, 1 y 2 y Marcos 10 y versos 1 y 2, 2 Samuel 13, 14 al 16. Vea, le mostraré algo aquí. Dices, antes de que sigas, que si una persona se ha casado varias veces, da su corazón al Señor y es salva. El que sea salva o no, nada tiene que ver. Digamos que lo es. Bueno. Porque lleva la pregunta que haré. El Señor reconoce en ese momento al cónyuge que es el esposo o la esposa. Entonces tengo que preguntar, digamos que una persona ha estado casada 2 o 3 veces y todos los cónyuges van al cielo, ¿qué pasa? Porque es una pregunta que hacen con frecuencia. ¿Qué hace Dios al respecto? Se te ha ocurrido la misma pregunta que le hicieron los fariseos a Jesús. ¿Cuál ha de ser su esposa? Aunque lo expresaron de modo diferente. Bueno, la respuesta es sencilla, bastante fácil. Lo que se hace o no se hace en este mundo respecto a los esposos, a los hijos y todo eso, por maravilloso, importante, desagradable o doloroso que sea aquí, poco tendrá que ver en el cielo. Porque en la tierra el matrimonio tiene varios fines: para procreación de la raza humana, y no habrá procreación de los santos glorificados de Dios allá, porque no habrá muerte. Segundo, el hombre necesita de una ayuda, necesita la unión y allí no la tendrá porque allá se sentirá realizado en la vida física, la espiritual, la mental y la psicológica de los santos glorificados allá en el cielo. Jesús será la fuente de donde sacar agua espiritualmente hablando. Y realmente, para poder contestar tu pregunta, hay un verdadero desorden en la tierra, algo tremendo, gentes que han cometido toda clase de pecados y ahora son salvas. Digamos que son salvas, por contestar tu pregunta, y todas van al cielo. Está el caso de los cónyuges, pero está el problema de las personas que matan, roban y engañan, de todo y se salvan luego. La Biblia dice, las cosas viejas han pasado. Pero tu pregunta es humana. Bueno, pero el esposo glorificado, que no será conocido como tal allí, mirará a la mujer que estará allí con él, era su esposa, y luego a la otra, que también lo era. Se podría invertir el caso. Tengo un querido amigo que hace poco fue con el Señor, murió a los 80 años,
Él y su mujer llevarían casados como unos 60 años. Y ella murió, se casó con otra y ella murió después, así que tiene 2 esposas en el cielo. Así pasó, pero tú sabes que allí no será de ese modo. El cariño que siento por ti será igual allí, pero no será la unión que tenemos aquí en la tierra. ¿Cómo decirlo? No será como la unión que conocemos aquí. No será de ese modo. El amor existirá, el cariño, la gloria y la belleza también estarán, pero se verá de modo diferente. No pasaremos ninguna vergüenza. No se dirá, me gusta más esta que la otra. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Quiero preguntar otra cosa, lo contesta, pero quiero preguntar, porque leí una carta de una señora hace un mes, su esposo la había dejado, era cristiana, Sí. Él también. Él se lió con otra mujer y acabó en divorcio casándose con la otra mujer. Sí. La señora continuó yendo a la iglesia, viviendo para el Señor y los niños y todo lo demás. Mientras tanto, en los últimos meses, El otro fue salvo. sí, primero la mujer y luego el esposo fue salvado. De verdad. En fin, ella lo escribe, la carta, la primera esposa. Asisten a la iglesia y dice, hermano ¿La Swaggart. misma? Sí. Dice, hermano Swaggart, aquí me tiene, ya ve, con mis Sí. hijos, y mi esposo entra por la puerta con la otra mujer. Ya. No creo que esté bien. Si de verdad vive para el Señor, creo que debiera volver al hogar ahora. ¿Qué le... Ese hombre fuese sincero, él no desearía ir a la iglesia de la primera esposa. Eso está mal, está totalmente fuera de lugar. Eso no es cristiano, está equivocado. Si fuese sincero de verdad, no lo haría, porque vería que avergüenza a sus hijos y a la gente de la iglesia. Y si es que trata de vivir realmente para Dios, iría a otra iglesia, pues debe haber otras en esa ciudad. Y aunque esa sea la mejor, la prudencia, el sentido común y el deseo de actuar bien no le permitirían causar esa situación así. Yo diría que le falta sinceridad, que no intenta obrar bien o no lo haría. Yo contesto de un modo limitado, no conozco la situación a fondo, pues lo oí contar a Francis. En fin, vayamos a lo más importante del caso. Este hombre probablemente perdió los estribos, por así decirlo, dejó a su esposa cristiana, digamos que ella era cristiana, era una mujer santa, no sé si lo era o no, digamos que lo era. Ella tiene hijos, se va alocado y se casa con otra, destrozando el hogar. Ella cree que si es salvo de verdad, debe disolver la unión y volver con ella, y así estar con su primera esposa y su familia. Eso es básicamente. Sí, tienen niños muy pequeños que educar. ¿No hubo hijos en el segundo matrimonio? No. No los hubo. Oh, Salomón, ¿dónde estás? Es un problema muy grave. Es un problema serio. Déjame decir, hace poco que hablé sobre esto, diciendo que era imposible, pero es necesario entender algo para poder reconstruir antiguas situaciones o matrimonios pasados. No hay ninguna regla fija. Cada situación hay que verla como un problema particular. Si la esposa era de verdad cristiana y él la dejó, casándose con otra, y no hay hijos en ese segundo matrimonio, y él vive para Dios, alguien podrá escribirme, pero yo quiero decir que si es como yo lo estoy viendo, ese hombre, si es salvo, debiera dejar la otra y volver junto a su esposa y familia. Al menos yo así lo veo. Sé que muchos hoy darán gloria a Dios al escuchar de los labios del expositor y su esposa Francis
acerca de este tema importante, sobre todo en nuestros días, donde muchos se preguntan cómo se debe manejar estos asuntos, quizás de probables infidelidades y de dificultades dentro del matrimonio. Así que sé que muchos hoy darán gloria a Dios. Quisiera que usted compartiera aquí su impresión. Comente aquí. Quizás de pronto alguno dirá, yo no estoy de acuerdo en esto que escuché. Otros dirán, gloria a Dios, me parece que es lo de Dios, se ajusta a la palabra. Pero escríbanos, aquí estaremos atentos a todo lo que usted opine, a todas las opiniones. Aquí estuvimos en Algo que Contar. ¿Qué opina Jimmy Swaggart en Algo que Contar? ¿Qué opina su esposa Frances acerca de todos estos temas, acerca del matrimonio, acerca de todos esos problemas que pueden presentarse dentro de un matrimonio? ¿Quién te habló? El pastor David Caro. Gracias por estar aquí en mi canal de YouTube. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda, Cristo viene pronto. Nos vemos por aquí. Bye. Bendiciones.